Muy buenas tardes, camaradas. Estamos hoy aquí para celebrar, como ya sabemos todos, el 1 de mayo. ¿Y por qué celebramos el 1 de mayo? Por la sencilla razón de que durante más de 150 años muchísimas personas han dado su vida por esta fecha. Imaginémonos cómo, por ejemplo, en las famosas revueltas de High Market de Chicago, a mediados de los años 50, en 1870 y pico aproximadamente, varias personas, miles de personas probablemente, se manifestaron por un mundo más justo y otro mundo posible, ¿no? Que en aquel entonces muchísima gente todavía creía en él. Todavía hoy recordamos esa fecha y recordamos a esos trabajadores anarcosindicalistas que luego fueron juzgados y fusilados en Estados Unidos, ¿no? País que incluso ni siquiera celebra el 1 de mayo precisamente por este detalle, ¿no? Porque tampoco le beneficia, ya que ellos precisamente fueron los que, de alguna manera, por su represión a esos trabajadores anarquistas, hicieron posible esa fecha internacional, ¿no? Pero no solamente recordamos esto, ¿no? Sino que recordamos a todos aquellos revolucionarios, todos aquellos procesos históricos en los cuales se demostró que se podía construir algo distinto. Y aunque tristemente muchos de esos procesos hoy día ya no existan, eso no quiere decir que no haya que seguir imaginando otro mundo posible que no sea el mundo capitalista o el mundo demoliberal. Yo personalmente creo que en la actualidad la mayor parte de nuestros jóvenes, incluso también personas más mayores, piensan que sencillamente no hay ninguna posibilidad y que simplemente pues, todos los que estamos aquí moriremos en el mismo régimen, en este caso ¿no? En nuestro país, ¿no? El régimen del 78. Pero yo creo que tenemos que combatir eso, precisamente porque hay que seguir insistiendo en que ese concepto muchas veces tan manido, ¿no? Como es el de revolución o el de transformación, sin lugar a dudas sigue vigente, porque la revolución al final no es otra cosa que unidad, es sentido del momento histórico, es saber lo que necesita el pueblo en un momento determinado, es querer cambiar todo lo que debe ser cambiado, es transformar y saber cómo hay que transformar las cosas. Es también incluso a veces experimentar, aunque te puedas equivocar, porque claro, la mayor parte de los capitalistas dirán, es que vosotros los comunistas hacéis experimentos. Bueno, también ellos lo hicieron en el pasado, pero eso ellos no se acuerdan. En el siglo XIX, cuando se combatió el régimen feudal, también ellos pasaron por su etapa de experimentación. También en los procesos revolucionarios socialistas históricos también se experimentó, porque no se sabía qué se podía construir. Concretamente, pues, lógicamente, porque eso era nuevo, ¿no? Cuando se construye algo nuevo, cuando se crea algo nuevo, se parte no desde cero, porque siempre, lógicamente, todos partimos de unas condiciones concretas, ¿no? Que nos preceden y precisamente son aquellas las que tenemos que utilizar para poder edificar algo posterior, pero efectivamente siempre se tiene que experimentar. Por lo tanto, cuando los liberales hablan de esos experimentos socialistas o esos experimentos comunistas, esos experimentos anarquistas, esos experimentos fascistas o cualquier cosa que no les guste a ellos, al final ellos lo que están demostrando es que piensan que su sistema va a ser eterno y que va a durar por los siglos de los siglos. Y eso es algo absolutamente falso, absolutamente falso. Seguro que en el futuro se podrán construir regímenes diferentes, aparecerán sociedades que superen a esta en muchos aspectos. Incluso el propio capitalismo se reinventa a sí mismo, como lo demostró a principios del siglo XX, cuando se le permitió a los trabajadores poder votar o incluso a las mujeres. El capitalismo se ha reinventado. El propio capitalismo ha demostrado que incluso otros capitalismos son posibles. Por lo tanto, cuando esta gente habla de experimentos y se mete con las personas que intentan modificar el statu quo, en el fondo no se están dando cuenta que ellos están defendiendo un statu quo actual, pero que en el pasado ese statu quo tampoco estaba, ¿no? Por lo tanto, yo sinceramente creo que el 1 de mayo lo que sí hay que dejar muy claro es que otro mundo es posible y sin lugar a dudas la transformación del mundo es una realidad que incluso hoy día se está produciendo. Todos lo sabemos muy bien, ¿no? Los que estamos aquí, ¿no? Al final, la multipolaridad hoy día es una realidad cada vez más palpable, ¿no? Hoy día se ve como continentes que hace 100 años o hace 50 años escasos eran prácticamente eriales, hoy día son importantísimos, ¿no? Particularmente Asia Oriental, ¿no? Un lugar del mundo que se ha desarrollado de forma bestial. Claro,
Los capitalistas dirán que ha sido gracias al capitalismo, pero realmente eso no es así. Realmente ha sido gracias a sus pueblos. Porque no todo es el sistema económico, también hay que enfocarse en las personas, porque hay, digámoslo así, países que han fracasado con cualquier tipo de sistema. Hay muchos países capitalistas que han fracasado. Por ejemplo, Haití, ¿no? ¿Acaso Haití es socialista? Todos sabemos muy bien que Haití no es socialista y los liberales también lo saben, pero no lo dirán, porque al final es muy fácil hablar de los éxitos y no hablar de los fracasos. Pero en términos generales yo creo que lo que tenemos que reivindicar el 1 de mayo es precisamente también a los trabajadores, a la gente común, a esas personas que durante siglos han precisamente trabajado porque tengamos hoy un mundo mejor. Si no hubiera sido por los trabajadores que en la época franquista, en la Segunda República o en la época de Alfonso XIII, de la Restauración, no tendríamos hoy las condiciones de vida que tenemos. Por lo tanto, tenemos que agradecer a las personas que nos han precedido, a nuestros antepasados, a los trabajadores antepasados, ¿no? Que trabajaban tanto en el campo, en la ciudad, en la fábrica, en el sector servicios incipiente, ¿no?, que existiera en esa época, ¿no?, y que incluso ya a partir de los años 60, 70 empezó a ser importantísimo, ¿no?, a nivel de PIB, ¿no? Eso es lo que tenemos que reivindicar, a esas personas que gracias a ellos hoy día tenemos las condiciones que tenemos, ¿no? Y siempre asumir que algo mejor es posible, no conformarse, revolución, porque la revolución es lo que puede posibilitar que en un futuro nuestras condiciones de vida mejoren, que se lo digan a los chinos, que con su nueva China revolucionaria han conseguido sacar a más de 800 millones de personas de la pobreza. Como siempre, los capitalistas dirán que fue gracias al capitalismo, pero eso es falso. Fue gracias al trabajo del pueblo chino, porque son los pueblos los que se salvan a sí mismos. Como decía Perón, hay que acabar con el reinado de la burguesía y promover el reinado de los pueblos, porque son los pueblos los que hacen la historia, no la burguesía. La burguesía ha contribuido, como han contribuido otras clases históricamente, al desarrollo de la historia, pero no son los que más han contribuido, sino han sido los pueblos los que han contribuido. Y eso es lo que tenemos que reivindicar el 1 de mayo a todos los pueblos del mundo que siguen luchando por su desarrollo, que siguen luchando por tener unas condiciones de vida mejores, como las tenemos hoy día en España. Y que, como bien ha dicho Raúl, hay muchísimo de lo que tenemos que hablar, ¿no? De la Unión Europea, de la desindustrialización, del desempleo, de salarios que son de miseria, de personas que pierden su empleo muy rápido, personas que no les dan oportunidades, porque las empresas siempre están pidiendo experiencia, cuando realmente una persona que está recién graduada difícilmente podrá tener experiencia, pero ellos seguirán insistiendo en la experiencia, cuando realmente un trabajo lo puede desempeñar casi cualquier persona, si se le enseña y se cree en ella. Pero claro, tristemente las empresas muchas veces no creen en las personas, ¿no?, sino que creen esencialmente en la obtención y en la maximización de beneficios, porque eso es lo que se les impone también. No es que ellas sean malas, es que se les impone, porque hay otras empresas que hacen lo mismo y si no hacen ellas lo mismo, entonces no pueden competir en ese mercado, ¿no? Entonces es simplemente, yo creo que hay que insistir mucho en eso, ¿no? Es ser conscientes de que se pueden transformar las cosas y que un mundo nuevo es posible. Y yo creo que particularmente en nuestro país, si salimos de la Unión Europea, si nos damos cuenta de que estar siempre en los clubes de los ricos no nos beneficia, sino que también tenemos que insistir en ampliar nuestras relaciones con los países del sur global, con los países del norte de África, con países de Asia y particularmente con la iberofonía y, por supuesto, sin perder tampoco lazos con otros países europeos, ¿no?, porque al final son países con los que compartimos vecindad, ¿no? Pero, claro, se nos inserta en la mente, ¿no?, que tenemos que siempre estar con los ricos, ¿no?, porque los pobres son malos, esa aporofobia, si os dais cuenta, ¿no?, cómo se tiene fobia a los pobres, a los países pobres, a la gente, a los mendigos, a la gente que no fracasa, fobia a los fracasados, y no nos damos cuenta de que en nuestro país fracasan infinidad de personas han fracasado en nuestro país, pero aún así les tenemos fobia, pero si muchas veces nosotros mismos también fracasamos y aún así tenemos fobia a los fracasados. Esa es la ideología burguesa, cómo se inserta en las mentes de las personas, la ideología capitalista. Eso es decadencia, eso es decadencia. Estamos viendo que en nuestro alrededor muchísima gente fracasa y tenemos fobia al fracaso, pero es que nos tenemos fobia a nosotros mismos nos tenemos fobia. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que reivindicar el 1 de mayo. Salir de la Unión Europea, salir de la OTAN, darnos cuenta de que otra realidad es posible, otra forma de economía, nacionalizar los sectores estratégicos, sin a lo mejor transformar totalmente la economía en una economía planificada, porque es verdad que una economía planificada en la actualidad seguramente no podría competir, pero
con esa excusa muchas personas ya lo quieren dejar todo como está. Tenemos que acabar con la economía de casino, la financiarización extrema, tenemos que promover la economía productiva, la industrialización de España, para verdaderamente ser un país que puede asumir la responsabilidad en una situación como nos ha pasado hace bien poco, con el gran apagón nacional que hemos tenido, que ha sido lamentable y que nuestro presidente no ha pedido ni disculpas por ello, como siempre dirá él, ¿no? Yo estoy bien, claro, hijo de puta, tú estás bien, pero, y lo siento mucho, hay que decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo. Ese señor es un chulo, es un chulo. Es un completo chulo. Está bien él, pero ¿y qué pasa con las otras personas? ¿Qué pasa con las personas que no están bien? Y las personas que, por ejemplo, a mí, en mi barrio, que la luz tardó en llegar casi 10 horas. Habrá que ver cuánto dinero se perdió, cuántos accidentes de tráfico hubo porque no había ni semáforos. Y eso ocurre porque no tenemos soberanía energética, porque no somos un país serio en ese aspecto, porque dependemos del exterior en infinidad de aspectos. Es algo lamentable. Deberíamos reflexionar muchísimo sobre ello y entender que necesitamos una industria fuerte para poder hacer mascarillas, para poder tener una sanidad autosuficiente, para poder tener un sector energético autosuficiente, depender de nuestras propias fuerzas. Un elemento, ¿no?, que se plantea mucho en el socialismo chino y que a mí personalmente me gusta muchísimo, ¿no? Debemos ser autosuficientes, ¿no?, sin caer en una autarquía extrema, ¿no?, como sí que tuvimos en la época franquista y en la que tampoco tuvimos éxito, ¿no?, en los primeros años del franquismo, ¿no?, en el primer franquismo que se llama, ¿no? No se debe caer en la autarquía extrema, pero sí hay que promover la autosuficiencia, sabiendo aprender lo que hay que aprender de los países extranjeros, pero sin que ellos nos colonicen la mente, como están haciendo, a través del dominio mental, como bien indica el coronel Pedro Baños en su libro, ¿no?, en su libro El dominio mental, ¿no? No olvidemos que los anglosajones, a través de sus medios de comunicación, de sus universidades, están colonizando la mente de los españoles y los españoles no se dan ni cuenta. Algunas personas incluso en su día a día utilizan anglicismos constantemente. Eso es algo vergonzoso. Hablemos español, sintámonos orgullosos de nuestro idioma, de nuestra historia, de nuestro legado, de nuestro linaje, que a veces lo olvidamos. Yo creo que todas estas cuestiones son las que debemos reivindicar el 1 de mayo. El internacionalismo proletario, la revolución, las posibilidades que tenemos de construir un mundo mejor y también, por supuesto, nuestro socialismo, un socialismo que sea de peculiaridades hispanas, importantísimo. Eso es lo que tenemos que reivindicar el 1 de mayo. Un socialismo con peculiaridades hispanas adaptado a los nuevos tiempos. Eso es lo que necesitamos. Salir de la Unión Europea, salir de la OTAN, ampliar nuestras relaciones con el sur global, conseguir un modelo de economía mixto soberano para poder hacer frente a crisis como la del COVID, la del apagón, la del volcán de La Palma. Nadie hace nada contra eso. El Partido Socialista simplemente dice que todo se hace maravillosamente. Todo se hace maravillosamente, pero un montón de personas a lo mejor estuvieron sin luz durante 10 horas y habrá que ver cuántas personas habrán muerto en ese accidente. Nadie nos lo dirá. Esa es la realidad. Habrán muerto algunas personas en este apagón por algún accidente de tráfico y no lo sabremos, no se informará de ello, porque no interesa. Y lo dejo aquí. Muchísimas gracias a todos.